Bendiciones, mis hermanos, qué alegría saludarlos por estos medios. Es una bendición que hoy, primer domingo de Cuaresma, que estamos de reflexión preparándonos. Y hoy el Evangelio nos ha hablado de cómo enfrentar las tentaciones. Hoy Jesús nos da desde la práctica cómo se enfrenta las tentaciones que se nos presenta a cada día. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado por el diablo, ¿qué esperamos nosotros entonces? También seremos tentados. Pero hoy el Señor nos enseña cómo se enfrentan a las tentaciones y cómo se rebate las artimañas del diablo. Hoy voy a centrarme en la segunda tentación que Jesús enfrentó. Hoy en el Evangelio, la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 4 versículo 1 hasta el 11. Pero voy a leer solo el versículo 1 y luego pasamos a la segunda tentación. El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Me detengo. Enseñanza que tú y yo, que hemos sido bautizados y que hemos confirmado nuestra fe en el sacramento de la confirmación, sabemos y creemos que fuimos ungidos y sellados por el poder del Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo nos acompaña, está con nosotros. Así como el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para ser tentado, tú y yo, si somos guiados por el Espíritu Santo y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo nos conducirá al desierto para ser tentado. Con la gran convicción que tú y yo no estamos solo en esa tentación, sino que el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora voy a resaltar el versículo 5 del Evangelio. Y aquí quiero centrarme en el tema: cómo el diablo está tentándonos como cristianos hoy en esos tiempos usando las Escrituras. Mateo capítulo 4 versículo 5 dice así: después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevará en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varias cositas que meditar y reflexionar en este Evangelio, en la segunda tentación que nos presenta el Evangelio. El diablo significa el que divide, el que se nos separa, el que nos aparta de Dios. Eso significa diablo. Diablo es el que divide. Claro, el diablo es el que divide, significa divisor, el que divide. Llevó a Jesús
a la ciudad santa. ¿Qué significa esto? Que el diablo está operando y actuando en la iglesia, a la ciudad santa. Y la ciudad santa en aquel entonces, Jerusalén, el templo. Y allí el diablo lo llevó a Jesús. Cuidado, porque puede que tú y yo estemos haciendo divisiones en la iglesia, que eso no es lo que Dios quiere, porque el que divide dentro de la iglesia es el diablo, Y nos dice, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, porque dice la escritura. Aquí quiero centrarme. El diablo usa también las escrituras para dividirnos y separarnos de Dios. Hoy el diablo está trabajando fuertemente dentro de la iglesia, atacando la iglesia, usando la palabra de Dios. Y vamos a irlo viendo detalladamente. Entonces, el diablo sabe las escrituras y enfrenta a Jesús con la palabra de Dios. Pero aquí Jesús entra en acción como Él es el camino, la verdad y la vida, y es el maestro, el rey de reyes. Y vamos a aprender de lo que Él nos diga para que enfrentemos al enemigo con la palabra de Dios. Si el enemigo viene con la palabra de Dios, también como cristiano responderemos con la palabra de Dios. Y Jesús le dijo: también dice la escritura. Esto significa que al diablo se le enfrenta con la palabra de Dios, porque el diablo viene con la palabra de Dios, pero también se le tiene que enfrentar con la palabra de Dios. Y ahora quiero centrarme aquí. ¿Cómo viene el diablo tentando en estos tiempos? Y para eso, para que lo entendamos, nos vamos a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Cómo el diablo, la serpiente antigua, que hoy escuchamos en el libro de Génesis, la primera lectura, dice así. 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice el apóstol Pablo: y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. Pablo aquí nos menciona que él tiene un temor, un miedo, que seamos seducidos por la serpiente antigua que sedujo a Eva con astucia. Y aquí vamos viendo cómo el diablo nos tienta con astucia, nos seduce con astucia en la iglesia, usando a otras personas. Dice versículo 4 de Corintios 11: ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Mira, la tentación que nos enfrentamos hoy en esos tiempos es que vienen personas predicando a otro Jesús, usando la Biblia, usando la palabra de Dios. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos. Primera tentación. Nosotros como cristianos católicos creemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esa es nuestra fe. Pero hay otras religiones o dominaciones cristianas no católicas enseñan que Cristo no es Dios
sino que un profeta más. Nos vienen predicando a otro Jesús. Cuidado con esa tentación, porque hoy muchos cristianos católicos están siendo engañados por esas personas que vienen como instrumentos de Satanás, instrumentos del diablo, dividiendo iglesias, familias enteras, predicando a otro Jesús, no como el que nosotros conocemos. Para los testigos de Jehová, ¿quién es Jesús? Investiguen y se darán cuenta qué concepto ellos tienen de Jesús. Para los mormones, investiguen qué concepto ellos tienen acerca de Jesús y se darán cuenta que no es el mismo Jesús en que nosotros creemos, porque nosotros creemos que Jesús es Dios y que es hombre verdadero, porque así nos dice la Biblia, nos dice la palabra de Dios. Pero hay personas que vienen diciendo que Cristo no es Dios, y a esas personas que vienen enseñando que Cristo no es Dios, se les enfrenta y se les tapa la boca con la palabra de Dios, así como Jesús tapó la boca al diablo, diciendo: también dice la Escritura. Y así se enfrentan las tentaciones de estos tiempos, usando la palabra de Dios. Vienen predicando a otro Jesús, no como el que predica la Iglesia Católica. Como cristianos católicos, nosotros tenemos definitivamente claro nuestra doctrina. ¿Quién es Jesús? Recuerden que Jesús es Dios y por tanto creemos que Él se hace presente en la Santa Eucaristía, o en la Santa Cena, o en el Santo Sacrificio, o en el banquete celestial, en cada domingo o en cada misa que hay todos los días. Creemos que Cristo se hace presente porque es la promesa de Cristo para con su iglesia. Pero vienen otros predicando a otro Jesús, no como el que nosotros los cristianos católicos creemos. Cuidado con esas personas que vienen ya no como el diablo personalmente tentó a Jesús. Ahora viene el diablo a través de otra persona, presentándonos a otro Jesús diferente al que hemos creído como cristianos católicos. A esas personas se les enfrenta con la palabra de Dios, como dijo Jesús. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos a ustedes. Y les proponen otro espíritu diferente del que recibieron. El apóstol Pablo dice que su temor es que la serpiente antigua que sedujo a Eva con astucia pueda también pervertirles la mente a ustedes y dejen de ser sinceros con Cristo, dejen de ser honestos con Cristo. Pero hoy, en esos tiempos, personas vienen predicando a otro Jesús y proponiéndonos a otro espíritu, no como hemos recibido nosotros los cristianos católicos. El espíritu que nosotros recibimos desde que fuimos bautizados y lo confirmamos y fuimos sellados y ungidos con su poder en el sacramento de la confirmación. Usted se recuerda que cuando el obispo le diga: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y dice Efesios 4:30 que por el sello del Espíritu Santo seremos reconocidos el día de la salvación. El Espíritu en que nosotros creemos
se le tiene que conocer muy bien. El Espíritu Santo. Pero la tentación de estos tiempos que estamos, vienen personas presentándonos a un espíritu diferente. Por ejemplo, el Espíritu Santo es orden, es unidad, es comunión, no división. Primera característica del Espíritu Santo: mantiene unida el cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo. Mantiene unidad en la iglesia, no división. Ahora vemos en otras denominaciones, allá, ¿cómo están las iglesias? ¿Unidas o divididas? Conclusión: divididas. ¿Allá está el Espíritu Santo o donde está la unidad? Y tenemos pruebas en la Biblia, en la palabra de Dios, cómo los primeros cristianos se identificaban. En Lucas 1:42 dice que cuando la Virgen María visitó a Santa Isabel, quedó llena del Espíritu Santo. Cristianos católicos, llena del Espíritu Santo, gritó en voz fuerte diciendo: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Una persona que tiene el Espíritu Santo reconoce que la Virgen María es bendita entre todas las mujeres. Pero ahora la tentación que nos enfrentamos en este mundo, vienen otras personas predicándonos a otro Jesús y presentándonos un espíritu diferente. Y por eso el apóstol Juan, creo que en su segunda carta o tercera carta de Juan 5:19 o 5, pero el apóstol Juan nos dice: examinen los espíritus si vienen de Dios. Y eso no lo estamos haciendo los cristianos católicos. Porque una persona dice: el Espíritu Santo me dice. Hay que examinar. La Biblia dice que tenemos que examinar a esos espíritus si vienen de Dios, y si no, vienen del demonio. Porque Timoteo también nos dice que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores. Y hay muchos espíritus engañadores. Y por eso, como cristianos católicos, tenemos que estar claros para enfrentar todas estas tentaciones que personas vienen sin saber que están haciendo el papel del diablo, presentándonos a un Jesús diferente, presentándonos a un espíritu diferente. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, dice: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Hay que examinar los espíritus, porque hay muchas personas hoy dicen: es que a mí el Espíritu me reveló, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu en una visión. Hay que examinar esos espíritus. Porque dice el Espíritu Santo, escuchen bien, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Es decir, eran católicos y ahora se fueron para protestantes, que protestan en contra de Cristo. La palabra protestante no es una ofensa, porque una persona que no está de acuerdo con la palabra de Cristo, con el Evangelio, protestan, y por eso se le llama protestante. No es una palabra de insulto, es la definición que se le da a una persona que no está de acuerdo
con lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, Cristo fundó una iglesia, Mateo 16, 18. Y hay personas salen diciendo que Cristo no fundó ni una iglesia. Protestan en contra de Cristo y por eso se le llama protestantes. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas de demonios. Cuidado, cuidado, porque esa es la tentación que hoy vemos en cualquier esquina o cualquier calle, en las redes sociales, predicando a un Jesús diferente a la Iglesia Católica, predicando al Espíritu Santo diferente al de la Iglesia Católica. Y en las Escrituras dice que cuando una persona tiene al Espíritu Santo, reconoce que la Virgen María es bendita entre todas las mujeres y reconoce que Jesús también es bendito. Cuidado, dice Pablo, ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. Y esos espíritus que muchas personas vienen proponiéndonos, porque mira lo que dice, y les proponen un espíritu diferente. Hoy vemos en tantos movimientos, dominaciones, que según dicen que tienen al Espíritu Santo brincando, revolcándose como sapo, como culebra en el piso. Oye, ¿eso es el Espíritu Santo? Puede que sea el espíritu demoníaco, sí, eso sí lo creo, porque el Espíritu Santo es orden. Y dice Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo. Tarea para la casa, léalo, Gálatas 5:22. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad. Más triste, lo triste es que hay muchas personas lo aceptan sin dificultad, sin cuestionarlo. Dice que estas personas vienen a predicarnos a otro Jesús diferente, vienen a proponernos un espíritu diferente y un evangelio diferente. Y Gálatas 1:6 en adelante dice, lo vamos a leer. Mira cómo es que la palabra de Dios, que viene predicándonos a otro evangelio, mira lo que nos dice la palabra de Dios. A qué error puede llegar una persona sin darse cuenta que es guiado por el diablo. Gálatas 1:6 dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasan a otro evangelio. El diablo así está obrando, presentando a un Cristo diferente, proponiéndonos un espíritu y predicando un evangelio diferente. Y Pablo dice, me sorprende que un católico abandone el evangelio y se pase a otro evangelio. Eso me sorprende, dice Pablo. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Escuchen, hermano, no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Y eso es el trabajo del diablo, tentando, sembrando confusión, dividiendo, presentándonos un evangelio diferente, presentándonos un espíritu diferente, predicando a un Jesús diferente al que predica la Iglesia Católica.
pero no hay otro evangelio. Dice que estas personas, como dice Pablo aquí, 2 Corintios 11:4 dice: ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les propone un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. El evangelio que nosotros creemos dice que Cristo fundó una iglesia. Eso es lo que dice el evangelio. Ahora vienen estas personas diciéndonos: no, que Cristo no fundó una iglesia, que Cristo no fundó nada. Usted cree en Cristo y ya eres salvo. Eso no es el evangelio. Pero así vienen personas proponiendo un evangelio diferente. Ejemplo, Cristo dijo y estableció su nueva alianza entre nosotros. Agarró pan, lo bendijo y dijo: este es mi cuerpo, cómenlo. Ese es el evangelio. Pero vienen otros presentándonos un evangelio. No, que eso Cristo no dijo, que eso no es el cuerpo de Cristo, que es un símbolo, que es una representación. Palabra de Satanás. Jesús dijo, agarró pan y dijo: esto es mi cuerpo, punto. Yo, como cristiano católico, como creyentes cristianos católicos, nosotros creemos si Cristo lo dijo, punto. Lo creo o lo creo. Si yo creo en el evangelio, yo no estoy en cuestionamiento de lo que Jesús dijo. Jesús dijo: este es mi cuerpo, cómenlo, punto. Y más nos aclara en el evangelio de San Juan. El evangelista Juan nos dice en el capítulo 6:51, dice Jesús: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Palabras del evangelio que no están en discusión. Lo creo y punto. Pero estas personas, guiadas por el diablo, vienen presentándonos a un evangelio diferente, como dice Gálatas 1:6 en adelante. No hay otro evangelio, solo que hay personas que se dejan ser instrumentos del diablo y siembran confusión en el pueblo de Dios. Pero no hay otro evangelio. Mira lo que nos dice Gálatas 1:7. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Y hoy vivimos en un tiempo de tanta confusión. Que yo creo aquí, que yo creo aquí, que yo no estoy de acuerdo aquí. ¿Por qué? Porque el diablo está tentando a la iglesia, presentando a un Cristo diferente, proponiéndonos a un espíritu diferente y predicando un evangelio diferente. Pero no hay otro, dice Pablo en Gálatas 1:7. Pero no hay otro, solo hay personas, instrumentos del diablo, sembrando confusión entre nosotros. Versículo 8, Gálatas 1:8 dice: pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viene a predicarles un evangelio diferente, fuera con él, maldito sea. Es fuerte. Aunque sea nosotros mismos o un ángel del cielo venga con otro evangelio diferente, fuera con él, maldito sea. Pero eso es la tentación que estamos viviendo. Y Jesús nos enseña que esas tentaciones se enfrentan con la palabra de Dios. Personas que vienen enseñando doctrinas diferentes, y hay que hacerlos frente con la palabra de Dios, porque estas personas son guiadas
por el maligno, sembrando confusión dentro de la iglesia. Y dígame si no es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Católicos, cristianos confundidos, o personas que están confundidos porque ya no saben en qué creer. Porque los testigos de Jehová dicen otra cosa, los mormones otra cosa, los adventistas otra cosa, los pentecostales otra cosa, todos esos grupos de cristianos no católicos enseñan cosas diversas. Y hasta la gente ya no quiere ir a la iglesia. Porque yo pasé en ese proceso. Yo pasé en ese proceso de confusión. Una cosa decía una cosa, otra cosa decía otra cosa. Y aquí, ¿a quién creo? Pero gracias a la ayuda del Espíritu Santo, todas esas dudas fueron disipadas, leyendo, reflexionando, estudiando la palabra de Dios. Y por tanto, por eso soy parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, la que dejó, donde tenemos todas las gracias de salvación por Cristo. Pero hay otras personas que vienen atacando la iglesia. La única iglesia que es tentada, atacada por todos en el mundo entero, es la iglesia católica. Cuando usted ha visto un pentecostal atacando a otro pentecostal? Cuando usted ha visto los testigos de Jehová atacando a los adventistas, o los adventistas a los testigos de Jehová, o los mormones a los testigos de Jehová? Cuando usted ha visto que van en contra? No, la única iglesia que está atacada en el mundo entero por todas esas sectas, la iglesia católica, por los gobiernos, por los nazis, por el teísmo, por todo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo, porque es donde está la plenitud del evangelio. Dice Efesios 3:10 que en la iglesia está la multiforme sabiduría de Dios. Pero hoy vienen predicando otro Cristo, un espíritu diferente y un evangelio diferente. Y dice Pablo: fuera con él, maldito sea, aunque sea un ángel. Por eso, mis queridos hermanos, dice el apóstol Pablo: ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos, y les propone un espíritu diferente del que recibieron, y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad. No, hermanos, hoy llegó el tiempo de estudiar, de meditar nuestra fe. No hay que aceptar cualquier charlatán que venga a predicar, porque hoy hasta las redes sociales digo: el superapóstol, el superevangelista. Ayer era un borracho y hoy ya es un pastor. Analicemos, pensemos. Y por eso la tentación de hoy, el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está que Dios enviará a sus ángeles. Y Dios le dijo, y Jesús le dijo: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es donde nosotros debemos llegar: enfrentar al diablo con la palabra de Dios. Y los ecuaces del diablo que hoy predican un evangelio diferente, un Cristo diferente. Hay que despertarnos. Ya basta de tanta pereza espiritual, basta de tanta ignorancia de nuestra fe. Hay que abrir nuestros ojos, porque donde no hay conocimiento, la ignorancia reina. Y tú y yo, que somos de la luz, que somos de Cristo, debemos brillar, viviendo el evangelio, defendiendo el evangelio, predicando el evangelio con poder y autoridad. Por eso hoy me centré en esta segunda tentación que el diablo le hizo a Jesús.
Llegó el tiempo, hermanos, a que nos formemos, estudiemos nuestra fe, para que estas tentaciones que nos vienen predicando a otro Jesús, otro evangelio, y proponiéndonos un espíritu diferente, no nos engañen. Todo lo contrario, nosotros como católicos tenemos que examinar si vienen de Dios, porque es lo que nos dice la palabra de Dios. Examinen todos los espíritus para ver si vienen de Dios. Y hay que examinar qué doctrina trae. Hoy en día, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo creo en el evangelio. Muy bien, examinemos la doctrina. ¿En qué crees? Si está acorde a nuestra doctrina como cristianos católicos, bendito y alabado sea Dios. Pero si no, porque nosotros como cristianos seguimos la doctrina de Cristo. Tenemos los sacramentos, 7 sacramentos que fueron instituidos por Cristo. No es un invento, todo está en la Biblia. El punto está que hoy, como no leemos los católicos, vienen estas personas proponiéndonos, predicando otro Jesús, proponiéndonos un espíritu y predicando otro evangelio. Y tú allí escuchándolos. Basta de la pereza espiritual. Y culmino con el mismo texto que hoy le hemos reflexionado. Mateo capítulo 4 versículo 5. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también en la escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Al diablo se tiene que hacer frente con la palabra de Dios. Las tentaciones se superan con la palabra de Dios. Así pues, mis queridos hermanos, en ese tiempo que estamos de Cuaresma, llegarán las tentaciones que el Espíritu Santo nos conducirá. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos está conduciendo en este desierto para ser tentados. Que la paz de Cristo gobierne sus corazones donde quiera que se encuentren, por conectarse, por ver esta reflexión, esta palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo desde la distancia. Su hermano Marcos en Cristo.